Muchas gracias. Bueno, muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno volverlos a escuchar. ¿Cómo me les acaba de ir? Hoy la dinámica va a ser la siguiente. Como ya llevamos 6 evidencias, las últimas evidencias teníamos plazo de enviarlas hasta el 22 de mayo. Yo he ido calificando, he ido eh, dándoles algunas cosas, ya resultado 1, es decir, las 2 primeras evidencias fueron calificadas, ya de la segunda evidencia terminé la primera, voy por el foro y yo espero que ya el día de mañana terminemos toda la fase de resultado 2. Pero quiero también saber cómo les fue. Muy difícil, está bien, porque tenemos en este momento 6 evidencias más por hacer para 2 resultados que nos quedan. Entonces necesito saber cómo están, qué tan difícil ha sido, ¿m? Para poder así empezar a tomar decisiones dentro de nuestras 6 evidencias. Entonces, quiero escucharlos. Hola Camilo, buenas noches. Claudia, buenas noches. Hola, profe, Ivonne, buenas noches. Bueno, la pregunta que estamos haciendo para los que acaban de ingresar es, quiero saber cómo les ha ido entregando las evidencias. Hasta el momento llevamos 6 evidencias entregadas. La última teníamos plazo hasta el 22 de mayo. ¿Mm? Quiero saber cómo van. Algunos están colgados, qué les ha parecido la metodología, porque iniciamos hoy 6 evidencias más. Entonces quiero saber qué está pasando. ¿Mm? Pues, profe, de mi parte, creo que voy al día y no, me ha ido bien y pues no, pues de dedicarle tiempito, porque es dedicarle tiempito de leer, de analizar, pero ¿El no, material de normal, bien. apoyo le ha servido? Profe, hubo un video, no recuerdo cuál fue, que no me dejó ingresar, me pedía como usuario y clave y no lo pude hacer realmente ahí, le soy sincero, profe, yo saqué pues la información de otro lado, pero fue el único inconveniente que encontré. El material que se les envió a su WhatsApp que No, estamos bien, a mí me manejando funcionó. como material de apoyo, ¿les ha servido? Sí, sí, profe, todo bien. Mis, para los otros compañeros, ¿cómo van? ¿Qué tan colgados están? Claudia, ¿usted cómo le ha ido? Como que a Claudia no le ha ido. Carla, ¿a usted cómo le ha ido? Sí, profe, como le mencionaba ahorita, pues ya yo he adelantado bastantes trabajos, pero me falta uno. Pero sí, como mencionaba el compañero, hay que pensar en las preguntas, sobre todo en el foro este que tenía muchísimas preguntas, entonces cada pregunta uno tenía que investigar y todo eso y también algunos términos que no conocía. Ok. ¿Le ha servido el material? Sí, y el de Sajona también. Perfecto, perfecto. ¿A Karen cómo le ha ido? Bueno, como que Karen tampoco está. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar. Se llama el resultado número 3 y son los mecanismos de defensa. Ustedes saben o se acuerdan o tienen idea qué se le viene a la cabeza cuando hablamos de derechos laborales. Eso como, ¿cómo creen ustedes que nació? ¿Para qué sirven esos derechos? ¿O no sirven? O Sí, como me profe, dijo sí, ayer, demasiado.
Bueno, Para mí sí cuente, pero sirve mucho porque, digamos, hacen valer por un lado mucho los derechos de los trabajadores, porque pues yo fui uno de los que colocó uno de los trabajos informales, que era lo del Uber, Pickup y estas plataformas de transporte. Entonces, pues en ese caso sí se ve mucho porque esto hace respetar los derechos de ellos, ¿sí? Muchas veces las empresas pasan por encima de ellos, de no pagar un sueldo como bien, un buen sueldo, también horarios muy extensos, ¿sí? Los exponen a muchas cosas, ¿sí? Entonces, todo eso sí me parece que beneficia mucho. Juan David, una pregunta, ya que está colocando ese caso, a ellos les pagan por orden, por tiempo, o sea, a ellos les pagan por horas o por servicios. Fue algo que no me quedó como muy claro dentro del manejo de ese ejemplo. Profe, pues digamos que se trabaja de varias maneras, ¿no? Por porcentajes, por comisiones, por ventas. Algunos hacen contrato, por ejemplo, quien no dispone del día de todo el tiempo, entonces trabaja es por eso, a medio tiempo, trabaja a un horario fijo, ¿sí? Depende también la Ok, empresa, si es una empresa que tiene muchos trabajadores o son pocos, si tienen aplicación, si no tienen aplicación, todo esto, ¿no? Depende de eso, profe. ok. Todo esto que está contando Juan David y todo lo que son los derechos laborales se generan a partir de una necesidad, ¿sí? Porque si usted ve que le están pagando lo justo, que trabaja sus 8 horas y en este momento las 7 que dijo el gobierno que teníamos que empezar a trabajar, eh, si a usted le pagan bien, si usted puede tener un trabajo digno, pues todo perfecto. Pero al principio, las empresas 12, 16 horas, pagaban lo que querían, como querían, no había una regulación. Entonces, a partir de esa necesidad, pues se crean también los sindicatos, la gente que quiere hacer valer los derechos de esas personas que se levantan todos los días, van a trabajar, porque así como hay seres humanos que tienen ese espíritu generador de empresas, ¿sí? Y que me les quito el sombrero, por ejemplo, su instructora no tiene ese espíritu de generadora de empleo. Yo me siento más cómoda ir y diciéndole, por ejemplo, Juan David, me da empleo en su empresa, ¿sí? Y puede que Juan David no se sienta cómodo siendo trabajador, sino siendo empleador. ¿Sí? Entonces, son ese tipo de roles y a cada uno le gusta, pero también por necesidades tratando de que tanto empleador gane como el trabajador gane. Todos tratando de estar en un mismo equipo. Esos son los derechos laborales y hoy vamos a ver un poco cómo se vulneran esos derechos o cómo hacen para vulnerar esos derechos. Generalmente el derecho al trabajo se vulnera muchísimo, ¿sí? Porque a usted no le pagan las liquidaciones, porque no hay fuero de maternidad, porque, no sé, no le pagan las vacaciones, no le pagan el sueldo como es. Todos estos derechos se ven vulnerados solamente en el área laboral. Y aunque tenemos un código sustantivo del trabajo, aunque tenemos unas normatividades, aún así, todavía las normas no se cumplen. ¿Alguno de ustedes sabe dónde puedo ir yo a pedir auxilio? ¿Sí? ¿O dónde puede ir alguno de ustedes a pedir auxilio si supuestamente yo soy su empleadora y los echo y les digo qué pena, Carla, Karen, Juan David, Camilo y Claudia? Hasta hoy tuvieron trabajo, ahí les pago lo del día, lo que se les debe y no los quiero volver a ver. Y les digo, qué pena, A la pero no oficina del tengo. trabajo, profe. Camilo, ¿usted en qué parte de Colombia está? Bogotá, la neverita. Listo. Perfecto. En Bogotá tenemos dos espacios, ¿sí? Por ser la capital, nosotros podemos ir al Ministerio del Trabajo, que por ser ciudad, entonces tiene
una sede donde atienden a los trabajadores, ¿cierto? Pero también tenemos algo que se llama la oficina de trabajo. La oficina de trabajo también la encontramos en Bogotá, pero en ciudades intermedias hay la posibilidad que existan las oficinas de trabajo. Les aclaro a todos, no en toda Colombia hay oficinas de trabajo. ¿Mm? Y entonces, en esos lugares donde no hay oficina de trabajo, ¿quién puede ayudarme a enrutar o decir, mire, vayan a tal lado, le tienen que pagar esto, hagan tal cosa? ¿Dónde creen? La Defensoría del Pueblo. Pero no en todos los sitios hay defensoría del pueblo. No, ahí sí me corchó entonces. La Listo. policía será. No, 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 no. Ir a preguntar a la alcaldía. No, pero el alcalde no va a entrar a negociar ese pedacito. Listo. Sí, generalmente ellos sí están en la alcaldía, pero no son funcionarios de la alcaldía. Están siendo servidores de nosotros, del pueblo. Defensores del pueblo, ¿no será? Pero es que no en todos los municipios tenemos defensoría del pueblo. Pero sí en la mayoría, por no decir un 99%, tenemos algo que se llama la personería. Entonces, los personeros municipales son los encargados de enrutarme, decir, doña Ivonne la echó, vea, usted puede ir al municipio más cercano y allá hay una oficina de trabajo, allá la orientan, allá le dan. Si la oficina de trabajo está muy lejos, la personería o en su defecto, si hay una defensoría del pueblo, puede ayudarnos a qué, bueno, a usted más o menos le tienen que pagar esto, o sea, lo pueden enrutar y puede hacer que el empleador vaya a la personería o a la defensoría a hacer un proceso de conciliación, una oficina de trabajo, ¿sí? Un ministerio como tal, dentro de atención al cliente y una defensoría o una personería, lo que buscan es tratar de conciliar. O sea, si usted llega a la oficina de trabajo no va a obligar a su empleador a que le pague, ¿sí? Él no tiene esa potestad. Ellos no son jueces de la República para poder ordenar algo para que usted lo haga, pero ellos sí son los encargados de ayudar a conciliar, a que usted no vaya a hacer una acción de tutela o una demanda, sino que en buenos términos podamos llegar y decir, es que usted me está debiendo, por ejemplo, 5 millones de liquidación, indemnización, ¿cómo vamos a hacer? Entonces yo les digo, somos 1, 2, 3, 4, 5. A cada uno les debo 5 millones. Entonces yo le puedo decir a cada uno, yo les doy de 50.000 pesos mensuales a cada uno durante todo el año y hasta cuando terminemos la deuda. ¿Ustedes aceptarían el pago de 50.000 pesos mensuales hasta que se termine la deuda de los 5 millones? No, Juan ya dijo que no. Pues, profe, lo que pasa es que ahí hay que ver varios factores. Uno, ahí si vamos a una conciliación, obviamente usted como la empleadora está debiendo, está haciendo una propuesta y está diciendo, vea, yo les puedo pagar de esa manera. O sea, no está negando la deuda. Entonces, legalmente eso es válido. Ya depende, pues, si nosotros queremos aceptar. Si nosotros como empleados decimos no, pues nos iremos a un juicio, ¿no? Podríamos hacer una acción de tutela. Pero, o sea, mucha gente dice, es que a mí no me sirve, ¿sí? O la otra, que también pasa, imagínense que tuve un caso hace un mes
de una transportadora, se llamaba Transporte Rico S.A. Y digamos que todos los que están aquí trabajaban en esa transportadora. Y yo iba de para atrás, cuando me llegó notificación y el contador me dijo, doña Ivonne, nosotros vamos para liquidación, estamos en bancarrota. Yo les dije a ustedes, muchachos, hasta aquí va el contrato, les pago lo que tengo y tengo un televisor, este computador, la silla en la que estoy, el otro computador de allá, con eso les puedo pagar. Y ustedes, pero ¿cómo así? Entonces ustedes me llevaron a la oficina de trabajo. Yo me fui a la oficina de trabajo y le dije a la señorita, le dije, mire, yo no estoy desconociendo la deuda, pero yo estoy en bancarrota. ¿Qué hago? Yo les ofrecí esto. Entonces, allá en la oficina de trabajo dijeron, ella está en bancarrota, tiene plata, acepten. Ellos aceptaron y firmaron. El lunes siguiente, ya te doy la palabra, Claudia. El lunes siguiente me vieron a mí en la nueva transportadora de Pasajeando S.A. Tenía nuevos carros, nuevos conductores, nueva empresa. Y entonces ustedes se fueron emberracados por la oficina de trabajo a decir que yo tenía una empresa, sí, que yo no estaba en bancarrota y que por favor les pagara. Y entonces empezó la duda. ¿Yo le tengo que pagar a ellos? Antes de darle la palabra a Claudia, ¿yo les tengo que pagar a ellos? Profe, yo creería que no, porque es que la deuda no sé si recae sobre el representante legal o sobre la firma de la empresa. Ok. Pero según usted, no. Dentro de esa teoría. Juan David, ¿yo le tengo que pagar a usted y a esa gente o no? Uy, profe, pues, ¿qué le digo yo? Pues ahí entraría como a ese estudio de pronto saber qué bienes o qué cosas tiene, en este caso usted, profe. No, pues que yo ya le di lo que tenía, un televisor, 2 computadores, la mesita y la silla. Es que ahí está lo otro, profe, usted ya nos indemnizó de una manera y nosotros los aceptamos, ahí sí ya a llorar a la llorería. Listo. Claudia, antes de darle la respuesta, cuénteme. No me diga que usted también ya la liquidaron. No, para mí sí tiene que pagar. Listo. Resulta y acontece que este ser de luz, cuando yo los contraté en una empresa diferente. El contrato, yo era la representante legal de una empresa, no la dueña de, ¿sí? Quien le debe la plata o les debía la plata a ustedes era la transportadora Ricos S.A. Esos son los que le deben la plata, pero esa empresa está en bancarrota, esa empresa, ¿sí? Y pues esa empresa no tiene plata, pero eso no quiere decir que yo no pueda sacar plata de otro lado, hablar con Camilo, ¿sí? Y decirle, nos unimos y formemos otra transportadora. Y me dice, hágale, Ivonne. Y armamos otra transportadora, ¿sí? Con otra razón social. Entonces, usted me viene a decir que yo le pague, pero es que la empresa a la que yo represento en este momento, ¿m? Que es la de Camilo, no tiene ninguna deuda con usted. ¿M? Por eso, yo no tengo por qué darles absolutamente nada. Y como dijo Camilo, yo ya los indemnicé, yo ya les di el computador. Eso, ustedes dijeron que sí. Si ustedes no hubieran dicho que sí, de todas formas, yo no tengo por qué pagarles, porque la razón social, porque ustedes no hicieron negocio conmigo, hicieron negocio con una razón social diferente a que sea una persona natural. Ivonne Romero les debe la plata, pero Ivonne Romero está en bancarrota. Y Ivonne Romero hace parte de una empresa, sí, pero es la razón social de allá. Y allá yo no soy la representante legal.
Entonces ahí cambian las cosas. Quien le debía a la transportadora era la razón social de esa. Por eso esa plática se perdió. No, pues yo tengo una pregunta. Dígame. Bueno, digamos que nosotros fuimos al Ministerio de Trabajo y usted dijo que se había declarado en bancarrota, pero usted tiene que demostrar que se declaró en Claro, bancarrota, ¿cierto? claro. Si usted no demuestra, ¿qué pasa? Si usted no demuestra, a usted le toca pagar. Por ejemplo, a mí me liquidaron de una empresa y el ¿Hace señor cuánto, dijo Claudia? en febrero Este año. este año. Y Bueno, él se entonces declaró. quietica acá, espérenme un momentico. Quieticos ahí. Claudia tiene el problema este año. Si a Claudia la hubieran echado 4 años atrás, ahí sí, como dijo Camilo, llorarás y llorarás. Cuando usted lo echan o queda mal indemnizado o algo por el estilo, tiene 3 años para exigir sus derechos. Si después de esos 3 años usted no ha exigido sus derechos, síganle la corriente a Camilo y cante, llorarás y llorarás. Ahora sí, Claudia, siga. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ellos no nos dieron, no nos pagaron las cesantías el día que era. Nos tenían que pagar el 16 de febrero. Lo pagaron como el 15 de marzo, con la liquidación. Se suponía que si ellos no pagaban las cesantías el día que correspondía, por cada día era un día de interés por el no pago, ¿no? Por la mora. No pagaron nada de eso, ellos dijeron que se habían declarado en quiebra, pero de boca nosotros no nos mostraron ningún papel que diga, que certifique que sí están declarados. Aparte de eso, no nos indemnizaron. ¿Qué se puede hacer? O sea, yo ya he ido, pero es que eso yo hice una conciliación, no la hice, hice una citación para conciliación, ese día yo no me pude presentar. Pero si fueron... él tampoco fue. Perfecto, perfecto. Muchísimo mejor para usted. Entonces usted ahora pide una nueva citación. Bueno. Después de que pida, listo. Entonces, aquí hay varias cosas para. Lo primero es que Claudia tiene una situación muy común en la mayoría de los colombianos, ¿cierto? Listo. Resulta que acontece que el primer paso que se tiene que hacer antes de que vayamos a demandar, antes de que vayamos a cambiar el mundo, es hacer una conciliación. Ellos nunca le presentaron que estaban en bancarrota ni nada. Sugerencia mía, que es algo que vamos a ver hoy, es un derecho de petición, donde usted como empleada, ¿sí?, que sufrió las consecuencias del despido por estar en bancarrota o en liquidación, ¿sí?, necesita saber y ver el documento donde se confirme que la empresa como tal está en bancarrota o no tiene liquidez para. Usted puede hacer un derecho de petición. ¿Y a quién se lo envío? ¿A ellos? Claro, donde le informe, ¿sí?, el por qué el despido y que ellos hablaron de una ¿qué? Que estaban en bancarrota o como lo hayan denominado y que ustedes quieren confirmar, firmado por el contador, que eso fue cierto. Otra cosa, yo hice también un derecho de petición porque yo fui al del pueblo, a la Defensoría del Pueblo, para que me dieran la copia del contrato porque yo lo venía pidiendo como desde enero. Nunca me la dieron. Hice un derecho de petición por correo porque la inspectora que estaba ahí me dijo cómo lo tenía que mandar. Se lo envié, nunca me mandaron la copia del contrato ni tampoco la copia de la liquidación. Perfecto. Entonces usted ahí puede hacer un desacato.
¿sí? Porque usted tiene la copia de que mandó el derecho de petición para pedir su contrato y por ley a usted le tienen que dar una copia del contrato. O sea, no es que quieran, es que tienen, ¿sí? Si no, entonces usted puede ir a la Defensoría del Pueblo o a la personería. Dice, mire, ya envié esto. Estos papeles y todas esas copias las va uniendo usted como prueba. Usted lo cita para conciliar. Dígame, necesito que me pague, ¿sí? Sí. Si no sé, si ellos no aparecen allá en la comisaría, en la oficina de trabajo, le dan un comprobante de que usted intentó conciliar. Sí. Todo eso usted lo arma y se va para la defensoría, para la oficina del trabajo, y pone una acción de tutela por vulneración del derecho al trabajo, de la dignidad humana, todo lo que conlleva eso y que no le han dado ni los documentos que usted pidió y que usted está exigiendo su dinero porque es que usted no trabaja para que la vean. Claro. Ese sería el debido proceso, Claudia. Bueno, entonces voy otra vez, pido otra conciliación, vamos a ver si el señor va. Si no va, pues empiezo a pedir otra vez, saco las copias de los correos, de que Y va piden. armando carpeta y se arma una acción de tutela. Gracias. Y pide que la Defensoría del Pueblo o la Personería o la Oficina de Trabajo envíen directamente ellos el correo a un juez. Listo. Y aparte de eso, se unieron a otra empresa, entonces no sé quién es el representante legal de esa empresa. Pero acuérdense que ellos no tienen, la otra empresa no tienen obligación con ustedes. Ah, no, sí, pero pues son los mismos dueños. No, señora, volvemos al mismo punto. Sí, ya entendí. ¿Claro? Sí, claro. Listo. Aquí con Claudia hemos visto 4 cosas de las que íbamos a ver hoy. ¿Alguien sabe qué es un derecho de petición? Aparte de Claudia. ¿Ninguno le ha tocado un derecho de petición? Estamos como de un hablador hoy. No, profe, Bueno. no sé qué es. Ni idea. Bueno, entonces para que se nos quiten un poquito No, las señora. ganas, entonces vamos a hacer una cosa. Les voy a presentar la guía y a partir de la guía empezamos a desmenuzar estos temas. ¿Para qué? Para que entiendan qué fue lo que le pasó a Claudia, qué es lo que le pasó a una persona, porque hoy vamos a desarrollar un caso y aparte de eso, ¿cuándo debo usar yo una acción de tutela, un derecho de petición o una queja? ¿Sí? Entonces, vamos a revisar la guía para ponerle un orden, ver cuando se vulneran los derechos a nivel internacional, quién responde. Y a nivel nacional, quiénes son los encargados de que me ayuden a resolver lo que le pasó a Claudia. ¿Listo? Entonces, por favor, me avisan si ven la guía. ¿Dónde está esta belleza? ¿La estamos viendo? Todavía no. Todavía no. Entonces, listo. Les presento la guía. El día de hoy iniciamos el color azul. ¿Qué vamos a hacer? En la primera evidencia, vamos a hacer un mapa mental sobre la violación de derechos del trabajo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Una lluvia de ideas sobre los derechos humanos del trabajo, indicando en qué consiste el derecho, cómo surgió y ante quién se puede exigir su cumplimiento. Cosas que ya hablamos ahorita, entonces, ¿yo ante quién puedo pedir cumplimiento?
Defensoría del Pueblo, la Personería, Oficina de Trabajo y Ministerio del Trabajo. ¿Listo? ¿Cómo surge? Entonces, ustedes van colocando ideas de cómo creen que surgió los derechos humanos del trabajo y en qué consiste este derecho. Por otra parte, hablan, entonces aquí me va a decir que el mapa mental que quieren que yo haga va a estar dirigido bajo las acciones de la OIT, que creo que ya oyeron hablar de ella, que es la Organización Internacional del Trabajo, la CIDH, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la CP, que es la Constitución Política. ¿Qué hacen estos tres entes frente a una violación de derechos del trabajo? Entonces, hacemos un mapa mental y lo colocamos en la evidencia. Ya ahorita les voy a explicar a fondo estos tres, pero eso es lo que tenemos que hacer en la primera evidencia. ¿Claro lo que tenemos que hacer? Señora, ¿Sí? Sí, señor. Entonces, un mapa mental sobre qué hace OIT, CIDH y CP cuando vulneran un derecho laboral, ¿sí? Cuando hay una violación de estos derechos. Después, estamos hablando, entonces sigue la segunda evidencia. Aquí hay un foro que es sobre un estudio de caso. Claudia, ¿a usted que le gusta el corintellado, me puede ayudar a leer el caso? Bueno, dice, una mujer de 45 años estuvo 4 años desempeñándose en el área de servicios generales en una cafetería. Trabajaba por contrato a término indefinido y por su labor recibía un salario mínimo legal vigente y en donde cada año sus jefes le decían que sus vacaciones serían acumuladas, ya que no tenía mucho personal y la necesitaban a ella en ese puesto. Espérate un momentico, listo, ya. Me perdió. Con el paso de los días y debido a su avanzada edad, empezó a presentar dolores en las articulaciones, rodillas y hombros. El diagnóstico médico concluyó que padecía de artritis reumatoide. Las recomendaciones señalaban que no podía levantar objetos pesados ni permanecer de pie por tiempo prolongado. Meses después de informar en la cafetería de la enfermedad, fue desvinculada con el argumento que se haría reducción de personal en esa sede. Se le pagó su sueldo y le dijeron que estuviera llamando la siguiente semana para cuadrar lo de la liquidación. A la fecha no se le ha pagado ese dinero. Listo, muchas gracias. ¿Qué les parece el caso? Injusto. terrible. Muy normal en este país, ¿cierto? ¿Qué derechos creen ustedes que se vulneraron ahí? O sea, sin conocer de derechos, ¿qué creen que se le vulneró a esta señora? Pues la salud, su tiempo, como quien dice, de vacaciones, que es su tiempo libre o merecido, ¿sí? Sí. ¿Qué más creen que? Estaba jodida y embolatada la pobre señora. ¿Qué otro derecho creen? Así que estaba La despidieron sin justa causa. perfecto. ¿Mm? ¿Qué más creen que le pasó a esa señora? Entonces quiero que revisemos. Están viendo en su pantalla unos derechos que a mi parecer, y aquí les aclaro, y le aclaro a Juan, el derecho a la salud como tal no se le vulneró. ¿Por qué? Porque recuerde que gracias a la EPS que yo le estoy pagando como empleadora, que digamos que ella era mi empleada, ¿sí? Fue que se supo que ella tenía una enfermedad, ¿cierto? Y pues el tratamiento se lo están pagando de parte de esto. Que si haya trabajado diferente es otra cosa. Entonces, si vemos
esta diapositiva, aquí dice que a ella se le vulneró el derecho a las vacaciones anuales remuneradas. Recuerden, muchachos, que las vacaciones no se acumulan. Esto no es a ver quién tiene más, ¿sí? Para ver si a mí me dan 6 meses de vacaciones. Las vacaciones se deben dar cada año. Si no se le da cada año, por lo menos, o sea, si usted acumula máximo 2 periodos, pero a ella le acumularon ¿cuántos? 4 periodos. Por otra parte, si nos damos cuenta, ella se le vulneró el derecho a la estabilidad laboral, reforzada ¿por qué? Por condición de salud, ¿sí? Es que ella, el chiste que hay dentro de este caso es que ella entró como un lulo y salió como una uva pasa. Mire todo lo que le pasó, ¿sí? Entonces, su estabilidad laboral es en el área de salud. Por otra parte, a uno se le prohíbe que lo despiden, sí, que lo lleguen a despedir cuando está enfermo. Y más si tiene que ver con algo, o sea, se enfermó estando en la empresa, por lo que ella hacía, absolutamente según lo que vemos. Indemnización por despido sin justa causa. ¿Por qué? Un recorte de personal, o sea, si usted sabe que va a hacer un recorte de personal, creo que al último que echa es al que tiene un contrato a término indefinido. Yo puedo echar más fácil y es menos costoso echar a una persona o esperar a que se le cumpla el contrato a alguien que tiene un contrato a término fijo, digo yo. Y por otra parte, se le vulneró el derecho de su pago completo de liquidación, porque a la fecha no sabemos nada de ella. Claro, un poquito más lo que le pasó a esta pobre señora. Ya viendo estos derechos, como que nos ubicamos un poquito más dentro de lo que nos está contando la historia, porque pobrecita, a ella sí le fue muy mal. ¿Sí? Entonces aquí miren lo que nos pide la guía. Sobre el caso asignado por el instructor, trabaje en grupo, entonces aquí lo vamos a hacer individual y vamos a decir cuáles son los derechos de esa trabajadora que no se cumple. Ya hicimos una revisión, grosso modo, de cuáles podrían ser y cuáles son sus respectivas cuantías. Ahorita les voy a explicar cuánto le deben pagar a uno, ¿sí? Dentro de la indemnización, cuando lo despiden a uno sin justa causa. Aquí dice la evidencia, prepare una cartelera digital donde presente el incumplimiento de derechos en el caso dado y sus conclusiones. La pregunta del millón. ¿Hacemos la cartelera o por tiempo? ¿Hacemos la participación en el foro? O sea, decimos cuáles son los derechos, decimos qué es lo otro que nos está pidiendo la guía, cuáles son los derechos, cuáles son las cuantías, ¿sí? Y las conclusiones, y las colocamos en el foro. Aparte de eso, ustedes deben participar o hacerle por lo menos un comentario a alguno de sus compañeros. ¿Les parece bien la opinión o hacemos la cartelera digital? Profe, yo prefiero foro. O sea, Sí, es más fácil el simplemente foro, pues. escribir, o sea, escribir y listo. Yo estoy de acuerdo, Sí, profe. Listo, sí, profe. listo. Entonces, para que tengamos de acuerdo ese pedacito, ¿sí? De todas formas, revisar. Entonces, no hacemos la cartelera, hacemos el estudio de caso, y aparte de eso, entonces contestamos lo que nos piden y unas conclusiones. Y cada uno de ustedes le hace una participación a alguno de sus compañeros. Eso hace parte de la nota. Por eso estamos haciendo un foro. ¿Listo?
Listo. Ahora, la tercera evidencia, ya aquí la tenemos. Vamos a hacer un cuadro comparativo. Aquí dice que es sobre el derecho de petición y la acción de tutela. Ojo, no es solamente esas dos, porque si vamos a leer la guía, aquí dice, elabore un cuadro comparativo en el cual enuncie características del derecho de petición, acción de tutela y queja. Me tienen que contar, aparte de las características, cómo es su aplicación y cómo se presenta. Entonces, hacemos un cuadro comparativo y lo subimos ahí a la evidencia. Y el último punto es, ustedes van a hacer un texto de no más de una hoja en el cual presente con argumentos, cuál, digamos, argumentos personales frente a alguno de estos tres temas. Alguno, no. Entonces, por ejemplo, Juan quiere hablar del derecho a la huelga, pero Camilo, que es más osado, dice, no, a mí me gusta hablar acerca de los desafíos del derecho al trabajo en el mundo moderno. ¿Mm? ¿Qué tenemos que hacer? Un texto de no más de una hoja presentando argumentos personales de qué piensan sobre alguno de esos tres temas. Claro lo que tenemos que hacer en el último punto. Sí, señora. Sí, Listo. señora. Sí, Hasta aquí. Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias. Está muy difícil. Entonces, ¿cuál es la primera evidencia? Un mapa mental, ¿cierto? Que ya vamos a explicar el tema un poquito más. Segundo, el estudio de caso, que es el foro. Tercera, un cuadro comparativo entre tutela, derecho de petición y queja. Y por último, van a hacer un texto argumentativo de máximo una página, en donde van a escoger uno de esos tres temas y van a argumentar personalmente qué opinan sobre ese tema. Esas son las 4 evidencias que tenemos que entregar con este resultado. Sobre las evidencias, ¿hay alguna pregunta? ¿Están muy difíciles? Ya les voy a explicar el tema, pero ¿hay alguna pregunta? Juan David. profe, nos vas a dar las fechas como hiciste con las anteriores evidencias. Sí, claro, o sea, así lo vamos a trabajar, pero en cuestión ¿de qué? De qué tenemos que hacer, ¿está claro lo que tenemos que hacer con esas 4 evidencias? Sí, señora, está claro. ¿Mm? Listo. Camilo, ¿está claro? Muy claro. Listo, perfecto. Entonces ya tenemos este pedacito. Ahora vamos a explicar un poco más el tema y ya después de eso miramos. Si dividimos las evidencias, 2 para dentro de 8 días, 2 para dentro de 15 días, porque acuérdese que dentro de 8 días volvemos a tener formación y ya entraríamos a ver el cuarto resultado, pero ese cuarto resultado tiene solo 2 evidencias, ¿sí? Entonces es ver cómo manejamos para que nos den los tiempos y ustedes tengan la posibilidad de trabajar las evidencias. ¿Listo? Entonces, volvamos a las presentaciones y ya les muestro el tema. Entonces, aquí tienen un cuadrito donde aquí me faltaría solamente personería o defensoría al pueblo, ¿sí? Dependiendo de dónde están cada uno. Entonces aquí ¿qué? Les coloco que la defensoría o la personería la encontramos en municipios pequeños, intermedios o social o ciudades grandes. En la oficina del trabajo tenemos o hay en municipios intermedios o en ciudades. Y en el Ministerio del Trabajo generalmente está en ciudades o en capitales de departamento, ¿sí? Y son
los que podemos utilizar a la hora de exigir cumplimiento de derechos laborales. ¿Listo? Después vamos a evocar un mapa mental que ustedes tienen que hacer sobre cuando aparece algo que se llama la OIT, la CIDH y la CP. La OIT, ustedes la vieron hace poquito, que es la Organización Internacional del Trabajo. Se fundó en 1919, promueve los derechos fundamentales en el trabajo y se encarga de establecer normas internacionales para el trabajo. Pero la pregunta que les hacen a ustedes es, bueno, ¿y cuando hay una vulneración de derechos laborales, sí? O hay víctimas dentro de la OIT, ¿cómo para qué sirve? Entonces, nos dicen acá que ella sirve para supervisar y controlar. Ella evalúa si los países que decidieron hacer, porque esto no es obligación que todos los países hagan parte de la OIT. Entonces, quienes decidieron hacer parte y quienes tienen un convenio con la OIT van a estar evaluados mirando si se cumple, si no se cumple. Ellos pueden recibir quejas, ¿sí? A través de sindicatos y empleadores para mirar si un país incumple los derechos laborales, para que le hagan seguimiento y ver cómo están manejando esos temas. Y por otra parte, la OIT puede dar recomendaciones al país para decir, mire, es mejor que esta política laboral la organicen por este lado, se están dando muchos abusos, hay muchos niños trabajando. Esa es la misión de ellos dentro de la vulneración, tratar de hacer seguimiento, evaluar, ver esas quejas y ayudarle al Estado como a dirigir y para dónde va ese bar. La CIDH, por aparte, ya por otro lado, dijo, ella es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ella sí se encarga de recibir denuncias. Un trabajador puede presentar su caso si ha agotado todos los recursos nacionales. O sea, aquí en Colombia ya metió derecho de petición, fue a la oficina de trabajo, fue a la Defensoría del Pueblo, fue al ministerio. Y como que nadie, y pasaban. Entonces usted puede mirar en esa comisión. Ellos pueden tomar medidas cautelares porque ellos sí pueden ordenar al Estado proteger a la víctima si hay un riesgo inminente, si le van a hacer daño a. Y la CIDH tiene un sitio, una corte, en donde ellos tienen jueces y pueden mirar si el Estado no actúa. El caso se lleva a la Corte Interamericana para sancionar internacionalmente. Entonces, la OIT simplemente ayuda a dirigir el barco y a mirar que las normas que tengan estén acorde. Pero la CIDH, si el Estado no hace nada, ella se encarga desde la corte que tiene ella de judicializar y tomar medidas dentro de. Ahora aparece algo que se llama la Constitución Política de Colombia y los mecanismos de protección que tenemos acá. Entonces, se revisan leyes, mirar, ¿sí? Declarar inconstitucionales algunas normas que afecten los derechos laborales, estar pendiente de que todo vaya a favor del trabajador. Y la acción de tutela ayuda a proteger derechos fundamentales vulnerados en el ámbito laboral. ¿Por qué la tutela me sirve acá? Porque la tutela va a proteger estos derechos, pero resulta que el derecho al trabajo es un derecho fundamental. Y como es un derecho fundamental, yo puedo utilizar la acción de tutela para que no vulneren mi derecho. ¿Listo? Eso es lo que pueden hacer esos tres entes. Hasta el momento está claro, muy difícil. ¿Claro lo que hacen esos tres entes?
Uno es el capitán del banco, el otro, si la casa no hizo nada, ellos pueden judicializar y Colombia tiene la acción de tutela como su mayor aliada para que no se vayan a vulnerar los derechos laborales. ¿Claro el pedacito? Perfecto. Listo. Después a ustedes Sí, le van a señora. hablar de un cuadro comparativo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Aquí nos hace falta la queja. ¿Mm? Entonces, un derecho de petición es cuando usted solicita información o un derecho ante una entidad. Eso es lo que yo pido con un derecho de petición. ¿Cuándo lo voy a usar? Cuando se necesita información o una respuesta formal sobre algo como tal. Tienen 15 días hábiles para darle contestación. Y mire que aquí está el ejemplo, solicitar el pago de una liquidación. Ahí tiene Claudia el ejemplo. Acción de tutela. ¿Qué es? Es un mecanismo legal para proteger derechos fundamentales. ¿Cuándo lo uso yo? Cuando hay una violación urgente de derechos fundamentales. Tienen 10 días hábiles para contestarme esa acción de tutela. ¿Alguien alguna vez ha interpuesto una queja? ¿O uno como para qué se queja? Cuéntenme, ¿alguno de ustedes Para que se le ha den quejado? solución. Ajá, Yo he hecho PQR, eso cuenta. sí, claro. Ah, sí, entonces sí, para que me dieran una solución. Cuando uno se queja, uno está evidenciando una inconformidad, ¿cierto? Pero aclaro, cuando usted se queja, cuando está haciendo esa inconformidad, resulta, acontece que usted lo debe hacer a nombre propio. Les voy a contar un caso pequeñito. Hace muchos años, yo fui donde el médico, yo me sentía acosada por el médico, ¿m? Y eso que usted va y usted no entiende si a usted estaba en las mismas condiciones que estoy hoy. Disfónica, me duele mucho el cuello y la garganta y llegué donde el médico y el médico empezó a llenar papeles y después cuando me estaba revisando, entonces llegó y me puso aquí para tensión y me bajaba esto y era una sobadera en esta parte de acá. Yo, pero tan raro. Después el estetoscopio no me lo colocó por encima de la ropa, sino que empezó a colocarlo acá para ver si, yo no sé si era, a ver si estaba mejor sintonizado el corazón, digo yo. Y después me dijo que por favor me desabotonara el pantalón, que él necesitaba revisar. Yo creo que él me entendió que a mí me estaba doliendo el cuello uterino y no el cuello de acá, digo yo. ¿Mm? Cuando yo salí del sitio donde estaba el médico, me encontré con el gerente de esa EPS. Sí, Daniela, no crea que no. Y entonces yo sentía, y el gerente era muy amigo mío, y le dije yo, oiga, Juan, hágame un favor, contésteme bien. Hoy estoy más bonita de lo normal. Y él, ay, flaco, ¿usted qué le pasa hoy? Yo contésteme. Me dijo, no, está bien, ¿qué le pasó? Le dije, no, es que acabo de salir del médico y tenía cita con Pepinito. Entonces se rascó la cabeza y me dijo, camine, le invito a tomar tinto. Me contó que no era la primera vez que él oía eso. Y yo, ¿y por qué no lo sacan? Me dijo, mire, flaca, nadie se queja. Todo se queda en los corrillos, ¿sí? Y pues para yo tomar cartas en el asunto, él es de los primeros médicos que me entrega a mí todos los informes, porque generalmente todos los médicos tenían entre 10 y 12 pacientes al día, ya les llegaban de 3 a 5 pacientes al día. Entonces, pues obviamente al fin de mes ya tenía historias clínicas, todo organizado. Muchos de sus compañeros que tenían más cantidad de pacientes
pues estaban más colgados. A él ningún paciente le repetía, o sea, no iba a seguimiento, a los otros sí. Entonces eso también tenía muy preocupado al gerente. Entonces yo le dije, no, pero yo no me voy a boletear poner ahí mi nombre. Me dijo, entonces ponga la cédula, de todas formas, ¿quién va a ver estas peticiones, quejas y reclamos? Soy yo. Eso me compete en este momento a mí, ¿sí? Y el personal de talento humano, si no estoy mal. Listo. El hecho fue que mi mejor amiga me dijo, hágale, y yo firmo. Le dije, pero ¿usted alguna vez ha ido a cita con el doctor Pepinito? Me dijo, no, pero pues yo digo que sí. Ahí recuerden que estamos jugando con el buen nombre de una persona. ¿Qué hicimos? Nos reunimos muchos pacientes de esa EPS y nos fuimos todos a tener cita durante todo el mes con el médico, a ver qué pasaba y si era solamente impresiones mías. Pues resulta, mis amores, que le encantaba de dulce y de sal. Manoseaba a hombres y mujeres. Y todas las personas que habíamos tenido cita con él, colocamos la queja. Gracias a eso, a esa inconformidad, pudieron cambiar al médico y nos salvamos de una persona que no era idónea para tener ese puesto, para estar atendiendo pacientes. Eso es una queja, cuando yo reporto una inconformidad con respecto a. Hasta aquí, claro, queja, petición, derecho de petición y acción de tutela. Un poco más claro a partir de cómo de pronto se va a hacer el cuadro comparativo. Entonces, mire, aquí usted me dice cuál es su definición, cómo usarla, el tiempo de respuesta, y pueden hacer acá derecho de petición, acción de tutela y agregar otro cuadrito para la queja. Así pueden hacer el cuadro comparativo. Ya para lo que es el caso, dentro de lo que nosotros veíamos que aquí en Colombia lo que más se vulnera es el derecho al salario, a un salario mínimo. Son muchas personas que no les alcanzan a pagar un salario mínimo o la seguridad social o no les dan vacaciones y no hay una estabilidad laboral. Entonces, los pueden contratar un mes, después no, y parece todo un yoyo. Esto es lo que le tienen que pagar a usted cuando está trabajando, entonces el salario, su seguridad social, salud, pensión, caja de compensación, AR. Y cuando termina, sus cesantías, intereses sobre cesantías, las primas y las vacaciones. Eso es lo que tienen que pagarle a uno cuando se termina el contrato. Sin embargo, para que tengan claro, cuando uno queda mal liquidado o cuando lo echan sin justa causa, para que lo tenga en cuenta, Claudia, cuando usted tiene un contrato a término fijo, se termina en la fecha pactada sin indemnización. Si yo les avisé a ustedes, ¿se acuerda cuando hablábamos de los tipos de contrato? Que yo les tenía que avisar a ustedes con 30 días de anticipación. Si yo las avisé con 30 días de anticipación, le pago simplemente primas, cesantías, intereses de cesantías y ya. Y sus vacaciones y se las debo. No es más. Pero si no hay previo aviso y el trabajador es despedido antes de la fecha pactada en el contrato a término fijo, tiene derecho a una indemnización equivalente a qué? Al salario o a los salarios que le faltan por pagar, ¿sí? Hasta la fecha de terminación del contrato. Ya si es un contrato a término indefinido y a usted lo despiden sin justa causa, si usted trabajó menos de un año, cuando lo indemnizan le tienen que pagar 30 días de salario. Si usted lo despiden sin justa causa y lleva entre 1 y 10 años, le tienen que pagar por cada año 20 días de salario. Si usted lleva más de 10 años en la empresa, por cada año le tienen que pagar 40 días de salario por cada año trabajado, ¿sí?
Y ya, para tener en cuenta, aquí están los derechos que les hablaba, que les pueden servir para el caso. Aquí están las cuantías. Como tal, ese es el tema del día de hoy. Está muy difícil, tenemos preguntas o es claro lo que estamos manejando. Sí, Daniela, señora. Es claro. ¿sí? Perfecto. Listo. Ahora, la misión, si decidimos aceptarla, es, nos vamos con los 4 de chorro dentro de 8 días o partimos las evidencias. Podemos dividir las evidencias. Listo. Entonces voy a mirar dónde está mi... ¿Cuáles entregamos primero y cuáles entregamos después? Digamos que para dentro de 8 días, ¿sí? Que nos quedara para el próximo, a ver que se me llevaron, aquí está, que nos quedara, hoy estamos a 2 de junio, ¿verdad? Que nos quedara para el próximo 9 de junio, ¿sí? La próxima entrega. Vamos a mirar las evidencias. Entregamos primero estas dos, el mapa mental y el foro, o entregamos primero el cuadro comparativo y el texto argumentativo. El cuadro, ¿no? El primero. O sea, hacemos primero el cuadro comparativo y el texto. Este cuadro comparativo sobre derecho de petición, acción de tutela y queja, y el texto argumentativo, ese es un bloque, o el otro bloque es el foro y el mapa mental. Yo opino que las dos primeras. Listo. Entonces, ya hay una. Daniela dice que los dos primeros. Ok. Única Yo opinión. también primero. También con los dos primeros. Sí, Listo. ¿Nos arriesgamos con los dos primeros? Perfecto. Con los dos primeros nos vamos. Eso los entregamos dentro de 8 días. Dentro de 8 días planteamos y yo creería que los siguientes los estaríamos entregando para la fecha del 14, ¿sí? Y el 9 definiríamos cuándo entregamos el resultado que vamos a ver la próxima semana. O sea, hasta la fecha tenemos 2 para entregar dentro de 8 días. Solamente les voy a colocar esa fecha como para que no nos estresemos y cubramos esas 2, ¿sí? Y ya dentro de 8 días cuadramos fechas de las que nos falta y del tema que tenemos, que vamos a ver la próxima semana. ¿Les parece? Sí, señora. Claro, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, ganas de volverme a escuchar. Camilo, Karen, bien. Listo, mis queridos. Entonces, en este momento voy a detener la grabación. Les voy a enviar ahorita las fechas para que tengamos claro que tenemos que entregar la próxima semana, ¿sí? Y mañana les envío el video y el material de apoyo. ¿Listo? ¿Listo, muchachos?